Neuroplasticidad, saber antiguo, Zen y alquimia. Conciencia y psicoanálisis. Basado en informes de Elkhonon Goldberg, neurólogo de la Universidad de Nueva York, director del Instituto de Neuropsicología y Funcionamiento Cognitivo. Agregado de texto por Fernando Álvarez en el marco de una articulación entre psicoanálisis, Zen y neurociencias dictado en un taller en 2011. ¿Sabías que el cerebro puede mejorar con la edad? Las últimas investigaciones científicas demuestran que la actividad mental modifica el cerebro y nos conduce a lo que conocemos como sabiduría. Este concepto ya se hallaba en el yoga, así también como en la alquimia medieval, y sería la posibilidad concreta de la autotransformación. Palabra alquimia que proviene de al, Dios, y quimia, en árabe, transformación. El soporte de la conciencia es el cuerpo. La diferencia entre lo uno y lo otro es sólo de densidad. Es decir, cuerpo y conciencia no son dos cosas diferentes. Estos últimos descubrimientos, los de la neuropsicología, se inscriben en lo que se denomina neuroplasticidad. Durante muchos años se creyó que a partir de cierta edad la dotación de neuronas ya no se renovaba más. Las últimas investigaciones de la neurociencia demuestran que el cerebro se puede regenerar mediante su uso y potenciación. La clave para lograrlo se llama neuroplasticidad, que es moldear la mente, el cerebro, a través de la actividad. El cerebro cambia de forma, cambia su estructura según las áreas que más utilizamos, según específicamente la actividad mental. En marzo de 2000, investigadores de la Universidad de Londres encontraron que los taxistas de esa ciudad tenían una parte del cerebro, el hipocampo, región importante para la memoria espacial, que puede observarse en el gráfico, particularmente desarrollada, mucho más que el resto de las personas. Los taxistas desarrollaban más esa zona porque la ejercitaban más, memorizando cada día calles y rutas. En estos hombres y mujeres su capacidad para memorizar calles y rutas no menguaba, sino que aumentaba con los años. En 2002, científicos alemanes encontraron los mismos hallazgos en la circunvolución de Eschel de los músicos, área de la corteza cerebral, importante para procesar todo lo relacionado con la música. Y en el 2004 los mismos resultados tuvo el Instituto de Neurología de Londres en la circunvolución angular izquierda, estructura cerebral importante para el lenguaje, en el cerebro de las personas bilingües. También es importante destacar que se ha comprobado mediante estudios muy sofisticados que la región del cerebro, la circunvolución angular izquierda, utilizada para el lenguaje, es también la específicamente utilizada para la manipulación de herramientas. Siento que la destreza en la manipulación de herramientas a nivel antropológico precedería la utilización del lenguaje y la sofisticación del lenguaje. Esto puede relacionarse con otras cosas que veremos en el curso, como la regencia de Géminis, tanto sobre las manos como sobre el lenguaje. De estas experiencias se pudieron obtener los siguientes resultados. Los seres humanos, punto 1, podemos crear nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. 2, el esfuerzo, más específicamente el trabajo, para crear nuevas neuronas puede incrementarse mediante el esfuerzo mental. Y esta palabra esfuerzo podría llevarnos a ciertas referencias sobre el sujeto que trataremos de abordar más adelante. Los efectos, tercer punto, son específicos.
Dependiendo de la naturaleza de la actividad mental, las neuronas nuevas se multiplican con especial intensidad en distintas zonas cerebrales. Las nuevas neuronas, van a parar a las zonas del cerebro que más usamos. Esto es lo que se denomina neuroplasticidad. También se ha observado que entre gente muy adulta, de tercera edad, que ha sufrido accidentes cerebrovasculares, a pesar de lo que se creía antiguamente de que no había una recuperación de ciertas áreas o de las funciones de ciertas áreas del cerebro por parte de otras áreas, se ha demostrado la recuperación hasta en un 80% de la movilidad de miembros que no se podían mover en lo absoluto con el ejercicio y el trabajo concentrado, dirigido por parte de otras áreas del cerebro. Vale decir que no solamente hay una recuperación, sino que además el cerebro se reestructura de manera tal de asumir las funciones que otra parte por una CD se han perdido. Esto es lo que se denomina también neuroplasticidad. Ahora bien, la actividad, el trabajo consciente y dirigido, hago hincapié en esto, puede moldear la mente. Esto demuestra la importancia de mantener, por otro lado, una actividad mental intensa conforme avanzamos en edad. El ejercicio físico nos protege de nuestra salud cardiovascular, por ejemplo. El ejercicio cognitivo nos protege, en cambio, nuestra salud cerebral y es el factor de protección contra la demencia y la senilidad. Modernos estudios de la neuroplasticidad demuestran que los cerebros de las personas mayores no degeneran, sino que tienen una evolución particular, de acuerdo a la actividad realizada, que convierte a esas personas en personas, podríamos llamar sabias, cuando llega la vejez. Habría que aclarar que no a todas. El cerebro, entonces, cambia de forma según las áreas que más utilizamos. Tómese esto de forma entre comillas, ¿no? No es que a uno le va a crecer el cerebro y va a pasar de 1,4 kg a 2,5 kg. Sin ir más lejos, todo aquello que usted nunca ha dicho, las situaciones de las que usted nunca habló, equivale a decir que ciertas cosas, digamos algo de la infancia que nunca quedó claro, o que se vivió pero no se pudo expresar en palabras, esto equivale a decir que ciertas cosas que fueron registradas en áreas profundas del cerebro, como por ejemplo la amígdala, no fueron, sin embargo, o no obtuvieron el correlato o el espejamiento o registro a nivel del neocortex, o sea, de la corteza nueva del cerebro, la que está más hacia afuera, y las áreas del lenguaje implicadas en él, en el neocórtex, en estas áreas nuevas. Por este motivo, técnicas como la del psicoanálisis permiten una reconstrucción, merced a un trabajo y un esfuerzo siempre, de esas lagunas o esas rupturas en la red simbólica, llamémosle así, y una recuperación por parte de la conciencia, entonces, es decir, del área del cerebro que se comunica con el exterior. De allí la importancia de esto, de que sean todos los partícipes en las terapias. Y registra, esta área que llamamos consciente es la que registra, digamos, la que sabe que sabe. Se logra así entonces una subjetivación, o poner en palabras, o llevar al simbólico emociones, o digamos, aquello que de otra parte, que de otra forma se transforma en emociones o somatizaciones, es decir, descargas directas por parte de algunas áreas profundas del cerebro que no son registradas por otras partes asociadas a lo que llamamos la conciencia. Y entonces que cuando uno habla de ciertas terapias, lo que se está viendo claramente es como lo que se busca o el trabajo a realizar es el de que unas partes se integren, por decirlo así, vamos a llamarlo así por el momento, a otras áreas. De allí que haya un trabajo implicado o, digamos así, un esfuerzo
dado que debe darse el desarrollo de estas nuevas conexiones, ¿no? En las personas, a medida que avanzan en edad, se da naturalmente un deterioro mayor en el hemisferio derecho que en el izquierdo. Esto ocurre, y esto está comprobado, porque usan más, y esto es algo específico de ciertas sociedades, como la nuestra occidental, usan más el hemisferio izquierdo, que es el encargado, es el que maneja el área derecha del cuerpo, y es el encargado de poner en marcha tareas ya aprendidas y consolidadas, es decir, es el encargado de repetir o de realizar automáticamente lo que ya se ha aprendido. Para aprender algo, entonces, necesitamos más el hemisferio derecho, pero cuando alcanzamos cierto nivel de pericia, estas actividades pasan a ser controladas por el hemisferio izquierdo. Esta división de tareas tiene aspectos muy útiles por un lado y perjudiciales por el otro, en cuanto podemos quedar atrapados en un círculo mecánico de reproducción, perdiendo obviamente la capacidad creativa. A lo largo de la vida acumulamos un repertorio de destrezas cognitivas, habilidades y capacidad para reconocer patrones, sería, ¿no? Esto de las destrezas cognitivas, que nos permiten abordar nuevas situaciones con familiaridad. Esto es lo que popularmente llamamos experiencia. A medida que avanzamos en edad, nuestra actividad mental está más dominada por esas rutinas cognitivas, es decir, suma de las unidades perceptuales y sus matrices de organización, o sea, de organización de los estímulos perceptuales, con el posterior procesamiento en niveles inconscientes que involucran patrones específicos de construcción del discurso, por ejemplo, etcétera. Para decir, en un lenguaje informático sería todos aquellos procesos que corren en background y que uno no ve, es decir, para uno poder ver todos los iconos en la pantalla y demás, hay una gran cantidad de procesos que se producen fuera del conocimiento del usuario, se llama en background, que van detrás. Esto explica, en parte, por ejemplo, el fenómeno llamado compulsión a la repetición. Esto no es malo, pues permite resolver problemas complejos mediante el reconocimiento instantáneo de patrones sin mucho esfuerzo, como es en el caso de los animales, problemas que puede plantear un verdadero reto para una mente más joven, es decir, indudablemente si es preferible más de una vez ciertas reacciones mecánicas aprendidas, porque la velocidad de respuesta es mucho mayor que si hay que procesarlas, de allí que uno reaccione frente a una pelusa desde, por ejemplo, impulsos que provienen de la amígdala, por la experiencia de la relación con la percepción que se tuvo alguna vez de que eso era una araña. En cambio, si uno se pusiera a procesar, puede ser que después no sea una araña y uno simplemente se asustó, reaccionó inútilmente, pero en el caso de que lo fuera, si uno se pone a pensar y observar, etcétera, etcétera, puede ser picado antes de reaccionar. Así que la reacción mecánica automática tiene una finalidad específica, sobre todo en la supervivencia. Pero la estimulación cognitiva que obliga a utilizar el hemisferio derecho es un ingrediente en el estilo de vida que como mínimo ayuda a evitar el deterioro cognitivo, pero además representa la llave del verdadero cambio de conciencia, y esto es lo importante. La corriente científica dominante respalda la afirmación de que la vida mental intensa desempeña un papel esencial en el bienestar cognitivo en las etapas avanzadas de la edad. Estaría bueno entonces la idea de incluir el ejercicio cognitivo en forma regular, como un rasgo de nuestro estilo de vida, quizás, ¿no? Este ejercicio ha sido denominado trabajo en ciertas corrientes de la sabiduría antigua. Incluso podemos ver que personas como Gurdjieff desarrollaron un método bastante complejo de trabajo en el cuerpo que implicaba el aprendizaje de distintos movimientos, porque hay una relación, obviamente, importante y extremadamente estrecha, como dije en un principio, entre el cuerpo y el cerebro, y entre la percepción, la realidad, que sucede dentro del cerebro, no fuera del cerebro. Dado que el cerebro recorta, nosotros recortamos de todo lo que hay,
lo que podemos percibir. No vemos, por ejemplo, los infrarrojos, que podría haber una serpiente de cascabel. Vemos cierta cantidad de colores, escuchamos cierta cantidad limitada de sonidos. Va a decir que lo que nosotros llamamos realidad no es algo real que esté afuera, sino que es un recorte específico que hace el cerebro a partir de un manejo específico de la percepción o de la información que le aportan los órganos de los sentidos. Esto implica que entre lo que yo considero realidad, mi forma de actuar en este exterior que yo llamo realidad, la construcción de mi cuerpo, la percepción, los movimientos que hago del mismo, hay una sinergia o hay un sentido o hay un correlato, una correlación. Gurdjieff es uno de los que, por ejemplo, indica que entre los estados psíquicos, emocionales y el cuerpo y las costumbres, etcétera, hay una relación y por ende pretende o desarrolla un trabajo para modificar desde todas estas áreas. Lo mismo sucede con algunas técnicas del chamanismo. Entonces decía que en ciertas corrientes de la sabiduría antigua hay una fuerte relación con algunas modalidades, por ejemplo también de las curas modernas, como el psicoanálisis, que trabajan más específicamente sobre el correlato de la construcción discursiva, etcétera. Bueno, sería largo de articular, ahora lo vamos a articular en las siguientes reuniones del taller. Se trata entonces de un esfuerzo sostenido. La idea es este esfuerzo sostenido que rompe con los modelos signados por la costumbre, la comodidad, sobre todo el registro del placer en un nivel de cierto ensueño o inconsciencia que está dado por este nivel, por este automatismo que había nombrado. El automatismo está en contra de la conciencia. Esto estaría relacionado en astrología con el registro de Cáncer o de la Luna, el registro del automatismo y el registro de la especularidad, vale decir, del reflejo de las acciones del otro. Esto está en el signo anterior que Géminis, y en lo que respecta a lo neurocognitivo pasaría por el lado de las neuronas espejo, y bueno, podríamos establecer otros correlatos en otros sistemas también, como en el psicoanálisis, que en este momento no lo vamos a hacer. Pero indudablemente la cuestión va tomando forma. Entonces, la idea es un esfuerzo sostenido que rompe con los modelos tomados del medio circundante como patrones heredados, a repetir obviamente para el sostenimiento del orden social, vale decir, obviamente si la sociedad se continúa y las prácticas sociales, como podemos ver a partir de diversos autores, desde Bourdieu hasta el que ustedes se elijan leer, se continúan gracias a los individuos que sirven como medio para ello, así como las células sirven como medio para la continuación de los procesos del cuerpo. Pasa exactamente lo mismo, es una metáfora. Sería entonces extraordinario si nuestra incipiente comprensión de la función de la neuroplasticidad en la conservación de la salud mental diera lugar a la aparición de un nuevo fenómeno de masas que podríamos llamar por lo menos el fitness mental. Por supuesto que nosotros apuntamos a otras cuestiones. A lo largo del taller vamos a ver cómo las prácticas de las sabidurías antiguas, desde lo aportado por el yoga, el pranayama yoga, desde lo que sería el cuerpo y la respiración, los descubrimientos de cómo los distintos ritmos del cuerpo están relacionados con los distintos estados de la conciencia, ya sea los ritmos, el ritmo respiratorio, que es uno sobre los cuales mayor control se puede tener. Esto lo desarrolla y lo aborda muy bien el yoga y el pranayama yoga. Luego veremos cómo la meditación zen va mucho más allá, pudiendo darnos acceso a los niveles más elevados y sutiles de esto que llamamos la conciencia. También veremos otros encuadres que posibilitan este trabajo y esta transformación ya anticipada, por ejemplo, por Krishnamurti allá por la década del 70, lo de la transformación del cerebro, y es un tema que yo ya había estado también trabajando sin conocer el trabajo de Krishnamurti, pero había avanzado ya algunas cuestiones que están publicadas en alguna parte en la década del 90, cuando más abocado estaba al tema de la meditación.
Vamos también a ver algunas otras técnicas como las que utiliza el chamanismo, y vamos ahí a ver algunas corrientes específicas del chamanismo. En síntesis, vemos la confirmación actual de este saber y la efectividad y sentido de las técnicas y herramientas que se desarrollaron y que desarrollaremos en detalle en la parte práctica, es decir, en la parte del curso que tendría que ser el taller. El cambio real no es entonces un mero conocimiento a modo de acopio de información, manteniendo la matriz original, por ejemplo, cargando nuevos archivos en la computadora, pero manteniendo el sistema operativo con sus deficiencias, con sus virus, etc. El cambio real conlleva un cambio en el cuerpo y su expresión, que serían obviamente los actos. La verdad que tanto buscan los que se llaman a sí mismos buscadores espirituales, que por cierto hoy está bastante de moda, no es repetir una oración, o tratar de ponerse o pintarse un tercer ojo, es decir, tratar de responder a lo que uno imagina sería eso, ¿no? O sea, lo que Cristo llamaba pintar el sepulcro de blanco, ¿no? Una especie de make-up espiritual, como decía Jesús. No tiene nada que ver entonces con fantasear lo que se imagina debería ser, como decía. La verdad, esa verdad referida por un Osho, por un Krishnamurti, por un Lao Tse, eso que ellos señalan y que ha sido llamado la verdad con mayúscula, es un cambio de estado del buscador, que despierta del sueño. De ahí que la palabra Buddha viene de Bud, en sánscrito. En ruso justamente es Budit, es despertar por su relación de contigüidad con lo que sería la India. Ciertas cosas en el idioma se han colado en el otro. Entonces, de alguna manera, la persona que está dormida y la persona que está despierta son la misma persona en cierto sentido, pero obviamente el estado es totalmente otro. A eso es a lo que uno se refiere con cambio de estado. Este cambio de estado, entonces, no se trata la verdad no se trata de algún tipo de secreto, de una fórmula, de un mantra, de un conocimiento especial reservado para pocos, de cierta información que podría estar en algún libro. Vale decir, no está fuera de uno, sino que empieza por cambiar. Entonces es algo interno, como decía Buda al respecto. No intentes cambiar el mundo, empieza por cambiar lo que tú crees, es decir, lo que sucede en tu mente, lo que tú crees del mundo. Es entonces absurdo pretender cambiar la vida sin cambiar uno. Mucha gente quiere cambiar su vida y no quiere cambiar sus posiciones en la vida, su comprensión de la vida, etcétera. No quiere hacer ningún trabajo en sí mismo, pretende alguna solución mágica, ir a ver a alguien, algún gurú, alguna persona, algo siempre de la afuera va a darle las soluciones. No es así. Para cambiar la vida hay que cambiar, y cambiar implica la muerte de lo que era y el nacimiento de algo nuevo. De allí que un Cristo, por ejemplo, y tantas otras tradiciones hablen de esto de morir para nacer. También una acepción de la palabra nirvana es la muerte. Este cambio, este nacimiento que permite el surgimiento, como por ejemplo en la planta surge la flor, ¿no? O como el advenimiento de la mariposa, y bueno, de alguna manera luego el fruto vendrá, y el fruto implica la muerte de la flor. Este advenimiento de la mariposa implica la muerte del gusano en esta suerte de metamorfosis, donde el gusano deja de ser lo que es, ya no hay más gusano, el gusano ha muerto para que surja la mariposa. Entonces hay
necesariamente un salto, hay una discontinuidad. No se trata de lo mismo, no puede ser lo mismo. No se trata, digamos, de una traducción. Hay que aprender ese idioma. Cuando uno traduce, pues traduce en los términos en los que uno ya sabe, en las palabras en que uno ya sabe. Por lo tanto, se pierden un montón de cosas. Uno vive traduciendo. Todo lo nuevo que aprende, lo aprende en términos del pasado. De forma que todo lo nuevo no es otra cosa que un miembro, una continuación de lo viejo, una extensión de lo viejo. Todo lo que llamamos nuevo no es otra cosa que la traducción de algo que está allí en términos de lo viejo. En cambio, a diferencia de estas posiciones tan conocidas hoy por hoy, el trabajo planteado por un Gurdjieff, un Krishnamurti, el acto de meditar, el acto de, por ejemplo, psicoanalizarse, el trabajo que eso implica, da la posibilidad de un salto a la nada, al abismo. Es una instancia que podríamos llamar acuariana o uraniana en términos astrológicos. Y esta discontinuidad es necesaria. Implica, sobre todo, entonces, un esfuerzo, un trabajo, un acto de la voluntad consciente. No se sabe si bien hacia dónde, ¿no? Es una aventura, y que hoy yo la haya llamado en algún momento una aventura. Y esta aventura, este cambio, este trabajo que se realiza en uno, por lo tanto, es absolutamente individual. Nadie puede hacerlo por uno, nadie puede hacerlo por uno. Alguien puede aprender matemática por uno, y entonces uno agarra y le repite, lee libros, uno puede haber escrito sobre historia y uno lo lee y lo repite. Así está la mayoría, repitiendo cosas, repitiendo información. Y esto es otra cosa, esto es una experiencia absolutamente individual, donde uno debe ir hacia adentro. La verdad está en uno, no afuera, nunca afuera. Es así que, por ejemplo, esta es una de las posiciones de coincidencia del psicoanálisis, donde la verdad aflora, pues, cuando uno habla. Es así de sencillo. Por eso el psicoanalista escucha y su intervención apunta a crear estos cortes necesarios. Básicamente, entonces, como venía diciendo, sería extraordinario si nuestra incipiente comprensión de la función de la neuroplasticidad, que es donde estábamos articulando, en la conservación de la salud mental, ¿no?, o del crecimiento, del desarrollo, del acrecentamiento de lo que podríamos llamar la conciencia, diera lugar a la aparición de nuevos fenómenos de masas, como una especie de ejercicio mental y espiritual también. Sobre el final de las diapositivas van a poder observar entonces mis direcciones de mail, donde está el perfil con textos en Facebook, en YouTube hay una serie de videos cortos sobre cursos y talleres que he dado sobre distintas temáticas, astrología sobre todo. Después hay otro blog que es el de Blogspot de Astronoa, que tiene muchos documentales muy buenos en una parte, desde Zeitgeist hasta ¿Y tú qué sabes? Una gran cantidad de documentales muy buenos. Y después otro blog para los que les interese la poesía, de poesías propias, que es Imposible y Fugas, blogspot.com. Bueno, hacemos una pausa y seguiremos con el taller. Empezaremos directamente con el seminario taller. Gracias a todos.